Muchas gracias, muy buenos días, tardes ya. En la numerología me decían que tengo el número 11 y decían tu karma va a estar complicado y creo que ya lo estoy pagando. Me toca siempre participar al final y me encuentro con medio auditorio y luego el medio auditorio que ya está en fase REM. Entonces, vamos a tratar de ser breves y bueno, después de escuchar de las campanas, padrísimo, pues creo que hasta nos sirvió de relajamiento, ¿eh? Miren ustedes, mi nombre es Jorge, estoy trabajando en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y quiero en principio dar pues nuestro más cordial agradecimiento a la Secretaria de Trabajo, a doña Amalia García. Muchísimas gracias por habernos invitado a participar en este evento muy importante para quienes trabajamos en pro de la salud en el trabajo. También saludo muy afectuosamente a mis compañeros de panel, a mi amigo y maestro, el doctor Horacio Tobalín, muchas gracias, al doctor Felipe, que ya aprendimos ahí una nueva dinámica de estrés y muchas cuestiones adicionales, al doctor Juan Manuel, al doctor Eduardo, muchas gracias, nos involucraron e informaron las cuestiones del IMSS. Y quiero cerrar esta intervención, o esta serie de intervenciones, señalándoles a ustedes lo que estamos haciendo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de que ustedes conozcan cuáles son las alternativas que podríamos tener para los profesionales en la materia, para las empresas que quieran realizar actividades para prevenir precisamente todos estos problemas y para las instituciones que se quieran sumar a ser parte de esta red de consolidación, de apoyo, de sinergia, para juntos todos combatir este problema de la seguridad y la salud en el trabajo, más bien de la falta de seguridad y salud en el trabajo que estamos observando. El Programa Nacional de Bienestar, no sé quién cambia las diapositivas, pero dice, como dice ahí la canción, vámonos recio, para que… Bueno, este es un poco el panorama, pero me voy a saltar porque son números que yo les voy a dejar la presentación y ya vimos que hay muchos problemas negativos y sumarle más pues ya está complicado. Le vamos pasando, por favor. Le vamos pasando. Aquí solamente me detengo. Uno, tenemos problemas de salud y de productividad. Uno de ellos es precisamente el de productividad. En México se trabajan 500 horas de más que en los restos de los países de la OCDE y tenemos una productividad muchísimo menor. Le pasamos, por favor. Aquí tenemos una… ¿Le pasamos, por favor? No sé, por ahí. Una gráfica que muestra la evolución de la productividad total de los factores en México y vemos que va decreciente. Adelante, por favor. Entonces, ante esta situación, donde tenemos un problema de salud generado de alguna forma, de manera importante, por las formas nuevas de trabajo, y aparte tenemos un problema de productividad, entonces la Secretaría de Trabajo, ¿qué acciones implementa? Y la Secretaría está proponiendo acciones en dos vertientes fundamentales. La primera vertiente, en la parte legal. Y en la parte legal tenemos el Reglamento Federal de la Ley Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y particularmente 3 artículos que ya comentaron mis compañeros, y ahorita se están trabajando las normas oficiales mexicanas. Pero además de la parte reglamentaria, tenemos un programa de apoyo a las empresas y a los empleadores, pues, que quieran sumarse para resolver y atender estos dos problemas que al interior de sus empresas pueden tener, de salud y de productividad. Y es precisamente el Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo. ¿Le cambiamos, por favor? Adelante. El Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo tiene una filosofía que posiciona al trabajador en 4 dimensiones: bio, psico, socio, espiritual. Es decir, atender la dimensión biológica del cuidado del cuerpo. Ahí hay muchos desarrollos por parte no solo de la Secretaría, sino de diversas instituciones para cuidar la salud objetiva. Pero la parte psicológica, donde estarían los pensamientos, los sentimientos y el sustrato anímico de los procesos conscientes, las emociones, adicional al plano relacional, que sería el plano social, no estaba atendida como política pública, pero además estamos adicionando la parte espiritual, es decir, concebida esta como aquello que
lo constituye lo que el hombre realiza y trasciende el tiempo y el espacio. En este sentido, nos focalizamos a arte y cultura, valores cívicos, éticos y familiares, y la relación con el medio ambiente y con los seres vivos. Entonces, si logramos esta sinergia en estas 4 dimensiones, creo que podemos avanzar de manera fundamental. ¿Le pasamos? El PRONAVET, como se le denomina, es un acrónimo abreviado, tiene 6 pilares fundamentales. El primero, entornos organizacionales favorables y libres de violencia laboral. El segundo, factores psicosociales en el trabajo. El tercero, bienestar emocional en el lugar de trabajo. El cuarto, apoyo en la etapa de prerretiro laboral y fomento del ahorro a la población trabajadora joven. Acompañamiento a trabajadores con diagnóstico clínico emocional, el quinto, y el sexto, desarrollo humano. Miremos rápidamente uno a uno. Le pasamos, por favor. En el primer pilar se brinda orientación y asesoría a las empresas para que fomenten precisamente estos elementos. Promover el sentido de pertenencia, tener mayores elementos para distribuir sus jornadas de trabajo, sus cargas de trabajo, su medición de su clima organizacional, así como brindarles capacitación en temas tan importantes que tenemos que tratar, como por ejemplo el liderazgo. Hoy en las empresas vemos que tenemos jefes generación X, empleados generación milenio, y esto genera mucho problema en la comunicación. Los milenios duran poco y se van, los X quieren imponer su estrategia que aprendimos de hace mucho tiempo, y entonces esto hace que muchas empresas tengan una alta tasa de rotación. El último estudio señalaba que México tiene un 17% de rotación laboral, pero yo he estado en empresas que tienen alrededor del 50%. Quiere decir que cada año cambia la plantilla, media plantilla, y eso impide que una pequeña empresa pueda ser mediana, y que una mediana pueda ser grande, que se puedan profesionalizar, y en consecuencia genera una movilidad que a todos nos cuesta. Bueno, pues esto es muy importante. Entonces, esta información en términos de cursos está disponible. La asesoría para la participación proactiva y promover acciones para evaluación y reconocimiento de desempeño. Primer pilar. Segundo pilar. El segundo pilar, le pasamos por favor, tiene que ver con los factores psicosociales. Ya lo han comentado mis compañeros. Concebimos a los factores como aquellos que señalan el contenido de trabajo y el contexto, y que miren ustedes, por eso hago mucho énfasis en el liderazgo, porque ustedes saben que si hay un buen liderazgo, hay un buen clima organizacional, hay una buena dirección y hay un buen progreso de la empresa o de la organización, pero si el liderazgo no es adecuado, entonces tenemos todo lo inverso. Y si tenemos un buen liderazgo, podemos generar los llamados factores de bienestar emocional, hábitos saludables, ¿verdad? Tenemos un mejor clima de trabajo, y hay 2 características que buscamos. Hoy las empresas requieren 2 características fundamentales en sus trabajos, en sus trabajadores: innovación y creatividad. Esto es lo que nos permite generar mayor competitividad. Y 2, pero si esto no se gestiona bien, y en lugar de, por ejemplo, tenemos una función y cultura administrativa deficiente, no tenemos definición de puestos, nuestras jornadas de trabajo se exceden, les pedimos más de lo que piensan que pueden dar los trabajadores de manera permanente, pues entonces tenemos los llamados factores de riesgo psicosocial que producen riesgos como estrés, adicciones, en fin, y esto nos va a generar accidentes, ausentismo o presentismo. Presentismo, cuerpo presente, mente ausente. Espero que no haya aquí presentismo ahorita. Pero bueno, en el curso de esto, las emociones se van generando. Miren ustedes, aquí tenemos la metodología que estamos ofreciendo a las empresas de manera gratuita, con la finalidad de que puedan atender estos elementos. Se les brinda una metodología para hacer una capacitación al interior, una sensibilización, un diagnóstico que nos permita saber cómo andamos en estos factores, porque están vinculados. El estrés genera o propicia mayor consumo de alcohol y drogas. Desde el viernes vamos a tomarnos una copa para desestresarnos, ¿verdad?
Pero esto también, el estrés genera violencia en el trabajo. Más o menos en la encuesta señalaba que el 20% de las mujeres han recibido una situación de discriminación. Sin embargo, es un porcentaje muy conservador, porque otros estudios nos señalan que 7 de cada 10 han sufrido hostigamiento o acoso sexual. Entonces, ¿por qué no se denuncia? Porque no están los protocolos adecuados. Lo hemos dicho, en la violencia laboral, ni víctimas ni victimarios. La única responsable es la organización. Si tiene políticas que inhiban esta práctica, lo vamos a remediar. Si no, va a seguir siendo esta cuestión muy complicada. Para la elaboración de sus protocolos ante esto, también les damos la asesoría. Trabajar para fomentar prácticas que eviten el VIH-Sida y las enfermedades de transmisión sexual, el tabaco y humo de segunda mano, nutrición, primer lugar en obesidad en México, actividad física, solo 4 de cada 6 mexicanos tienen una actividad física razonable, sueño saludable, 37 millones de mexicanos con trastornos del sueño, acaban de indemnizar a 38 sobrecargos danesas por tener una exposición de toda la noche durante 20 años, una vez a la semana, y se ha señalado que esto tiene relación como posible agente de cáncer y particularmente el cáncer de mama, es decir, el desorden del sueño. Y hoy en México dormimos poco y mal, que cuando vamos a dormir pues entra la conversación del WhatsApp, la tableta o la televisión. Bueno, pues entonces tenemos complicaciones, ¿no? Entonces no fomentamos nuestro ciclo circadiano, se genera la deficiencia de melatonina y vienen todos los problemas. Bueno, estrés económico, ¿no? También la situación nos obliga a empoderarnos para hacer frente a situaciones de crisis. Bien, esta metodología que proporciona la Organización Internacional del Trabajo la estamos ofreciendo a las empresas y también a las instituciones. Debo comentarles que estamos ya trabajando en un ayuntamiento como prueba piloto y bueno, una vez que esto se tenga ya se podrá generar al resto de las instituciones, porque también hay un número importante en dependencias públicas que nos piden precisamente que hagamos algo en torno a esto, porque todos estamos padeciendo los problemas. Pasamos. El programa es innovador porque también, bueno, aquí vemos las cuestiones, cómo nos mide, un ejemplo, ¿verdad? Liderazgo, demanda, control, en fin, estos son los variables que les proporcionamos para la medición. Adelante. Algo que es importante es, y que estamos postulando en este programa, es el reconocimiento y atención y cuidado como política pública de las emociones básicas y las emociones sociales. Esto que se ha quedado normalmente reservado a temas de plática o de charla informal, tenemos que tomarlo muy en serio. Las emociones básicas como miedo, ira, sorpresa, tristeza, o sea, ese es lo cotidiano que ocurre en las organizaciones y tenemos que hacer algo al respecto. Las emociones sociales, yo no sé si en sus organizaciones, aquí en México no lo he visto, pero no lo sé ustedes, si haya celos, si hay envidia, si haya culpabilidad, en fin, este tipo de cosas, que es el pan cotidiano de cada día, tenemos que atenderlo, porque si logramos hacerlo, vamos a empoderar a los trabajadores, a mejorar las instituciones para posibilitar un diálogo y a despresurizar los agentes estresores. ¿Le pasamos? En ese punto lo que estamos proponiendo una metodología muy básica. Primero, autodetección de las emociones. Si yo les preguntara qué emoción les habita ahorita, hay un amigo que me decía, oye, pues, ¿por qué preguntas eso si nada más hay una sola emoción? Le digo, sí, ¿cuál? Pues cuando estoy emocionado, dice. Ah, bueno, pues a todo dar. Bien, ese analfabetismo emocional es una realidad. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué emociones nos habitan en un momento? Porque a veces vienen todas juntas, utilizan canales fisiológicos iguales, lloramos de alegría, de tristeza, de enojo, en fin, ojo ahí. Si empoderamos a los trabajadores y empleadores para que conozcamos nuestras emociones, vamos a pasar al segundo punto, ¿qué hacer con ellas? Vamos a regularlas y vamos a pasar al tercer punto, que es comunicar asertivamente. Así empoderamos al trabajador, pero también la organización tiene que estar preparada porque tiene que abrir los cauces para esta comunicación. Pensemos, un trabajador está molesto porque no va a salir a su horario normal.
y esto lo hace cotidianamente. ¿Pero qué siente en ese momento? Enojo. Enojo porque ya tenía la cita con la chica de sus sueños y ir al cine, pues ya no, porque ahora tiene que acabar. O una secretaria que ya van a salir y dice, nada más estos 2 oficios, hágase rápido, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hay enojo. Y si esto lo dejamos, ¿por qué no se lo comunica al jefe? Porque tiene miedo que lo van a quitar el trabajo. Y dice, yo ya me voy, pero se acuerda que mañana es el día de pago de la tarjeta o del Buen Fin. Entonces dice, pues me quedo. Y entonces tenemos un circo emocional muy complicado y tenemos que revertir. Pero si logramos empoderar al trabajador y la organización está abierta, entonces el trabajador sí podrá decir y querer hablar asertivamente con su jefe y decir, oiga, está pasando esto, me está afectando, ¿cómo le hacemos, no? Y su jefe tendrá que tener, si la organización ha avanzado, los mecanismos para pedirle al jefe que reciba el diálogo y que llegue a un acuerdo. Si no, va a ser muy complicado avanzar. Bueno, recuerden que la comunicación de las emociones también va por género. Las mujeres cuando tienen un problema tienen una red de socialización. Los hombres no comunican sus problemas. ¿Y qué hacen? Normalmente es la adicción. Bueno, 300% se ha incrementado el suicidio en 30 años y 2-1 hombres a mujeres. O sea, les digo que sí somos efectivos en algunas cosas. Bien, bienestar emocional. Adelante. Prerretiro laboral. Ya nos vamos a jubilar y no queremos jubilarnos. ¿Por qué? Porque no tenemos otro proyecto. Entonces hay que abonar para que tengamos proyectos cuando nos vamos, ya los que nos vamos, pero no solo los que ya estamos del otro lado, sino los jóvenes, porque su futuro no va a ser el mismo. Entonces tenemos problemas de salud y problemas económicos. ¿Qué va a pasar con los jóvenes en 30 años? Entonces hay que fomentar la cultura del ahorro para que estén prevenidos para esta etapa de su vida. El siguiente lámina, el diagnóstico clínico. Hay trabajadores con depresión, con bipolaridad, con esquizofrenia. ¿Cómo le hacemos para gestionarlos mejor? Que se sientan mejor gestionados, que la empresa obtenga su productividad y que juntos hagamos un equipo. En México todavía los trastornos mentales como que nos causan cierto rechazo. Tenemos que saber qué es esto. ¿Y por qué? Porque ahí viene la sombra de la depresión. O sea, en 5 años será una de las causas de incapacidad laboral. Y entonces tenemos un problema y no hay que estigmatizar la depresión, ni mucho menos. Hay que saber cómo gestionar mejor nuestros entornos para trabajar mejor. Bien, el siguiente pilar y último, adelante. Le pasamos, es desarrollo humano. Vamos a pasarle a la lámina, por favor. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Crear una oferta institucional para las empresas que quieran sumarse a estas actividades, promover el arte y cultura, valores cívicos, valores familiares, relación con el medio ambiente y seres vivos. Miren, en los trabajos normalmente están las madres preocupadas y no saben cómo hacerle para educar a sus hijos, porque están preocupadas, porque tienen mucho tiempo ahí en el trabajo. ¿Cómo hacerle? Bien, toda esta información hay que canalizarla, si no lo vamos a dejar luego a estaciones de radio que a veces no son tan responsables. A veces podemos fomentar en la organización campañas de reforestación, campañas de actividades donde involucremos a la familia y donde involucremos esta situación de valores, y creo yo que es muy importante hoy en día que vemos que desafortunadamente se están desequilibrando algunas cuestiones de manejo social, y es importante que actuemos cuando menos que cumplamos nuestra función de padres, madres, de manera más efectiva. La organización tiene que sumarse a esto y es precisamente la razón de ser de este pilar. El arte y la cultura genera innovación, genera creatividad y nos posibilita estar en mejores aptitudes. Estas son las organizaciones o las instituciones que necesitamos que se sumen para lograr una sinergia. El gobierno, los organismos empresariales, los sindicatos, las instituciones educativas, los organismos especializados y los organismos de la sociedad civil. Todos son bienvenidos, todos prácticamente cuentan, porque no tenemos fórmulas mágicas, hay que construir soluciones con teoría general, con práctica general, con experiencias valiosas, pero adecuadas a la organización en la que ustedes tienen la responsabilidad de generar salud,
o son los responsables del empleo. Finalmente, le pasamos y tenemos las ventajas que produciría este programa de acuerdo a lo que estamos previendo. La siguiente lámina, por favor. Bien, para los trabajadores, ¿cuáles son las ventajas? Primero, que obtienen una mayor empleabilidad porque van a adquirir nuevas competencias, van a tener más satisfacción, menos riesgo. Esto posibilita mayor estabilidad familiar. Y para los empleadores, ¿qué va a pasar? Cumplen la normatividad, hay un incremento en la productividad y en la competitividad. O sea, se va a ver en dos variables fundamentales. Primero, reducción de ausentismo. Dos, reducción del pago de prima de accidentes. ¿Por qué? Miren, detrás de todo accidente de trabajo hay una causa emocional. Hay un problema de distracción por algún problema personal, hay una situación que en el fondo subyace y que si hiciéramos un análisis forense de cada accidente vamos a encontrar esta causa. De manera que si atendemos esta salud subjetiva, creo que vamos a empoderar y posibilitar que haya una mejor salud y mayor seguridad en nuestros ambientes de trabajo. Alguien me decía, esto no es posible. Otros me dicen, oye, qué bueno que se está haciendo. ¿Quién tiene la razón? Pues ya decía Henry Ford, tanto si crees que se puede como si crees que no se puede, en ambos casos estás en lo cierto. Pero yo prefiero apostarle a una cuestión. Somos los responsables de cambiar las condiciones de trabajo donde van a desarrollarse nuestros hijos, nuestros nietos, y qué mejor que empecemos a hacerlo ahora. Yo quisiera terminar mi participación con una reflexión de Douglas Everett, que él señala y dice que hay hombres que siempre viven en un mundo de realidades. Hay otros que siempre viven en un mundo de sueños, pero además de aquellos, hay quienes son capaces de convertir una de estas cosas en la otra. Muchísimas gracias, buenas tardes.